Yo creo que ya es buen momento para empezar, ya que somos varios ya. Así que vamos a comenzar el último estudio que nos toca de Encuentros con Jesús. Así que antes de empezar vamos a orar. Así que les pido que puedan orar ahí desde donde están. Padre, te damos las gracias, Señor, por darnos la oportunidad una vez más de poder estudiar tu palabra, Señor, estudiar estas lecciones, Señor, que tratan de encuentros que tuvieron las personas contigo. Te damos las gracias, Señor, porque sin duda han sido de gran bendición para nuestra vida. Hemos aprendido muchas cosas. Tú nos has enseñado muchas cosas a través de estas lecciones. Te agradecemos, Señor, por cada una de las lecciones, por cada una de las personas, Señor, que se dedicó a dirigir estas lecciones. Y te quiero pedir que también sea bendiciendo la última lección que nos toca, para que podamos terminar bien y podamos terminar, Señor, aprendiendo más de tu palabra, y apoyándonos entre todos, Señor, complementando nuestras respuestas, para poder aprender de la mejor manera tu palabra y poder recibir el mensaje que tienes para nosotros. También te pido que sea apoyando a los que todavía no han llegado, y que sea bendiciendo la vida de cada uno de nosotros, Señor, de cada uno de los que está aquí, de los que por una u otra razón no pudieran venir. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así que antes de pasar a la persona que le toca la lección de hoy, eh, como es la última lección, les voy a preguntar cómo han estado, que ya no vamos a tener más jueves para saber cómo están. Vamos a tener solo los sábados, que se ven presenciales. Así que le voy a preguntar, por ejemplo, a la Dani, cómo ha estado durante estas últimas semanas, ya casi Bien, terminando el año. gracias. Bien, gracias a Dios. Todo bien. Todo bien, todo normal. Ahí haciendo propaganda. Ah, sí, también. Ya. El Brian, ¿cómo ha estado la vida ya en Santiago? Bien, tranquilita esta semana. No tenía mucho que hacer, así que bastante bien. Me parece estupendo. El Andrés ahí, que veo ahí su cabeza. ¿Cómo está, Andrés? Muy bien, ¿y tú, Eliezer? Bien, igual. Yo, bien, gracias a Dios. Con harto calor, loco, el calor me apesta, loco. Una tonta. Me gusta la primavera y el otoño, nada más. Pero bien, gracias a Dios. Con ansiedad ya de volver a las reuniones presenciales. Y, oye, igual que fome que no sean los estudios, por final yo creo que esto nos ha ayudado mucho a crecer como ministerio, con los chiquillos. Así que ojalá Sí, que se puedan mantener. sí, va a haber una pequeña pausa, pero van a volver, ¿ya? No es que aquí se acaban para siempre. Van a volver, así que tenemos que estar atentos ahí a todas las redes sociales. Y por último, le voy a preguntar a la Mónica, que prendió su cámara ahí. Usted, personaje del juego del calamar, señorita Yarni. Bien, mi semana ha estado bien, tranquila. Eh, Igual fue un buen día. Ha sido una buena semana, gracias a Dios. Con pega nomás. ¿Cómo? Con pega nomás. Con harta pega Sí, nomás. sí, pero hay pegas, eso es lo importante. Está bien, ya. Yo creo que vamos a empezar ya. Vamos a empezar la lección. Así que le voy a dar el paso a nuestra querida consejera, ¿cierto? Mi mamá. Ya, buenas tardes a todos. Ya estamos en la lección número 12 de los encuentros con Jesús. Y
como para introducirnos a la última lección, nosotros hemos estado viendo la forma en que Jesús se acercaba a la gente que sufría. ¿Ya? Eso es lo que hemos estado viendo. Y cada lección nos está mostrando el modelo para que nosotros nos podamos acercar a esas personas. Aquí el Señor a través de estos estudios hemos visto que Él se acercaba con misericordia, con amor, con justicia, vemos la fe, la dignidad de las personas, y nos está mostrando un modelo de cómo nosotros también debemos acercarnos a las personas. Eso hemos estado aprendiendo acerca de estos encuentros que Jesús tuvo con diferentes personas. Y como haciendo un resumen, nosotros vemos en todas las historias que hemos visto hasta la lección 11, hemos visto que a través de estas lecciones se ha mostrado que Jesús tiene autoridad sobre las enfermedades, que Jesús tiene autoridad, ¿cierto?, sobre la naturaleza. Lo vimos cuando caminó la tempestad, que Jesús tiene toda autoridad sobre Satanás y los demonios, y que Jesús tiene toda autoridad sobre la muerte. Y así como resumiendo, ¿cierto? Porque hubieron varias personas que fueron sanadas, varias personas que fueron liberadas, entonces como en cuatro puntos hemos visto esto. Y lo que no le pregunté a la Carlita es si este vocabulario lo hacemos antes o después de la lección. No sé cómo lo habían programado. No sé si tú sabes, Dani. Como te diga nomás, tía. Porque yo lo haría antes. Diga nomás, tía. Puede ser antes, puede ser después. Como engloba todas las lecciones, quizás puede ser después. Sí. Lo que pasa es que ya sé por qué está antes, porque la idea es que nos quedemos con la última parte de la lección 12, que habla de la mies. Entonces hagamos el vocabulario al principio. Y yo creo que eso no nos va a complicar para que podamos quedarnos con la tarea que tenemos por delante nosotros. ¿Ya? Así que a la página número 37 nos vamos. Igual a mí me costó alguna, así que aquí vamos a tener que ver cómo vamos a ir con estas opciones. Y aquí teníamos que elegir la opción correcta. Todas las citas son de Mateo. ¿Ya? No sé si será necesario ir leyendo las citas. Yo creo que a lo mejor vamos viendo solamente la respuesta para dedicarnos a la lección número 12. ¿Ya? ¿Les parece? ¿O alguno quiere leer la cita? Ya. Entonces, nos vamos entonces con la número 1. Aquí yo tengo anotado, si alguien me falta me dicen ya. Y aquí. Ya. Comenzamos entonces con la número 1. Xavier. Página número 37, ¿cierto? De las opciones, ya. La 1. La 1 es una de las dos que no tengo, porque no pude encontrarla Ya. así justamente. Pero me refiero al vocabulario de la lección anterior, a la página número 37. Sí, esa, no puedo Ya. encontrar la alternativa, esa más parecida. Ya, la número 1, centurión. ¿No la tiene entonces? No. ¿Pero cuál cree que es? Yo le iba a poner la B, ¿Ya? ¿Qué opinan pero no ustedes? estoy ¿Está seguro, bien? por eso no puse. Ya. ¿Qué le colocaron ustedes? A ver, Igual puse Gonzalo. la B. La B, igual. La B, ya. ¿Estamos todos de acuerdo? Que el centurión era un militar romano. ¿Ya? Está bien, Xavier. Número 2, Mónica. Ya, la 2. Escriba. Uy, yo le puse la D. ¿Ya? ¿Alguien le colocó algo distinto? ¿No? Ya. Es esa. La letra D. Copiador de rollos. ¿Cierto? Uno de repente va viendo, como descartando las otras opciones. Así hice algunas.
porque una me costaron. Número 3, Brian. La 3, Ato, yo le puse grupo de cerdos. Ya. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Ya, vamos avanzando. Número 4, Jorge. ¿Está Jorge? Creo que fue al baño. Fue a Creo. pasear, ya. Lo vamos a dejar que Parece. se pasee primero, ya. Gonzalo. La 4, ¿Sí? blasfemia. Le puse herejía. Ya. ¿Quién colocó? Según el Ya, contexto. según el contexto, ya. Yo le puse ¿Alguien? todos. Ya. Yo buscando la palabra por todas partes, me salieron todas, que es execración, herejía, maldición, sacrilegio. Y por eso le coloqué todas las anteriores. No sé qué le colocaron ustedes. Igual le coloqué toda la anterior a tía Jimmy. Ya. ¿Quién más le colocó todas las anteriores? Yo también le puse eso. Yo Ya. también. Ya. Ganamos por Gonzalo, lamentablemente. No, yo puse igual, perdón, herejía, Sí, por por el contexto. contexto y por definición de la palabra. Ya, Yo igual puse herejía. ya. Es que Ven, porque ahí, no le dijo una maldición, pues le dijo, No, po. ten ánimo, hijo, tus pecados Sí. son perdonados. ya. ¿Ve? Nadie había dicho la otra. Pero de acuerdo al contexto, como dicen ustedes, que aquí lo tengo anotado, sí, herejía, pero la palabra blasfemia encierra todas estas palabras. Y como dicen, lo vamos a tomar de acuerdo a las lecciones que hemos visto, ¿ya? Pero si hablamos del concepto, uno lo busca y salen todos estos sinónimos. Igual que la palabra el hato. Hato puede ser Sí. grupo de oveja, animal, pero según el texto era de cerdo. De cerdo. Ya. Coloquémosle ahí herejía entonces. Todas las anteriores. Todas las anteriores. No, coloquémosle de acuerdo al texto, pero yo lo busqué de acuerdo a la, como le digo, yo le había marcado aquí la E. Igual tenía marcadas las otras. Pero de acuerdo al contexto, como dices tú, no fue una maldición, un sacrilegio sería. ¿Quién tiene la palabra ahí escrita, o sea, la definición, como dijo el Mati? Mati, ¿de dónde sacaste tú la definición? Por definición de diccionario solamente. Ya. Diccionario. Bíblico no, diccionario de literatura. Ya. Blasfemia. Ya. Dejémosla ahí. Yo quedé con una interrogante. Ya. Sigamos con las 5. Publicano. Gonzalo. Catalina. Yo le puse cobrador de impuestos, o cobra impuestos, dice acá. ¿Ya? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Esa ya está más. Ya. Número 6. Andrés. Yo le coloqué la A tía Jimmy. Tía Jimmy, envase para vino. Tía Esmilda, me gusta más tu nombre, tía. Ya, bueno. Ya, es la 1, la letra A, entonces está bien. Está bien. Número 7, que corresponde a lo que es la lección de hoy. Eliezer. Yo le puse todas. Ya. ¿Quién colocó otra opción?
¿Alguien colocó algo distinto? Yo no. A mí me pasó igual que la palabra blasfemia, que yo la busqué igual, diccionario bíblico, diccionario, y me salían como sinónimos trigo, espiga, grano, cereal. Pero después buscando en la lección me salía más que nada grano, cereal, porque salía de, aquí tengo anotado, a ver si se las puedo contestar en una de las preguntas, que viene del latín mesis, que significa cosecha, mies. Y eso es lo que tengo ahí. Pero yo le puse todas las anteriores. ¿Quién le colocó algo distinto? ¿No? ¿Todas de acuerdo? Ya. Número 8. Daniela. Ya, dice sacerdote y le puse mediador. Ya, esa era más conocida. ¿Estamos todos de acuerdo? Si alguien tiene otra respuesta, tiene que decirme, ¿ya? O decir para que podamos verla. Número 9. José, el consejero José. Antes de dar la contesta, yo quiero decir algo sobre la número 2, que yo encontré como escriba experto en la ley. ¿Ya? Ya, eso. Ya, la 9 dice pecadores. Creo que son todas. Incorrectos, sucios, no judíos, incircuncisos, impuros. ¿Cómo la La colocaste? 9 yo le puse todas. Ya. ¿Quién le colocó una opción? ¿No? ¿O las marcaron todas? Yo le coloqué la letra A y así mis incorrectos. ¿Ya? Yo le ¿Alguien puse colocó? impuros. ¿Ya? Y Yo yo igual le que puse se acuerda que estaba la versión también de Lucas y me acuerdo que al final estas personas que eran como los colegas de Mateo, al final eran como mal vistos por ser cobradores de impuestos, entonces como que eran personas incorrectas. Entonces por eso ¿Ya? le coloqué eso, según el contexto. Ya. ¿Alguien colocó alguna de las otras? Sucio, no judío, incircunciso. Ya, yo aquí tenía anotada, bueno, aquí da lugar a una opción nomás, yo igual había anotado incorrectos, impuros. Me quedaba como con una de esas dos opciones. Y creo que, pues yo decía sucio, también podría ser. Los no judíos, bueno, eran considerados, ellos los consideran, pero estamos viendo nosotros ahora. En cuanto a las elecciones, ¿con cuál nos quedaríamos? Yo aquí le pondría Impuro. impuros. Es Yo le como puse que, impuro. sí, como que con esa palabra me quedaría más como que son pecadores. Hablando bíblicamente, de una palabra bíblica. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Alguna objeción? ¿No? Ya. Seguimos con la número 10. ¿Quién leyó último? El consejero José. Número 10, Matías. Oriente. Ya. ¿Qué opción? Oeste. Ya. ¿Qué opinan los demás? Yo le puse este. Lo puse para el otro lado. Este. Sí, no sé si yo estaría mal ubicada. Depende del lugar en que esté. Es que, claro. A ver. Es Este. Este, sí. No, este. Que es ubicado, Mati. Este. El oriente es el este. Sí, yo también. Yo en eso no capto nada. Tuve que buscar. Yo busqué
tuve que buscarlo porque a mí me cuesta esa parte. Del este, norte, sur. Ya. Igual La me num- cuesta oriente, este, occidente, oeste. Así lo aprendí. Ah, ya. Esto. No, ahora esto lo aprendí. Esta no lo sabía. Número 11. Carla. Postrada. Postrada. Extenuada. Ya. ¿Sí? ¿Esa nomás? O C y D, es que abatida no. Ya sí, abatida igual puede ser. Pero yo me quería Ya. con extenuada. Pero Ya. Tú tienes extenuada. ¿Y qué? ¿Alguien tiene algo distinto? Tengo la solo 6D. ¿Quién más tiene? Ya. Sí, esa también tuve que... Es que estaban, había que realmente buscar, sí, pues, estaba batida y estaba extenuada. Solo C y D. Porque no estaba descansando ni tampoco estaba hincada. Pero sí estaba batida por su enfermedad y extenuada. ¿Ya estamos de acuerdo en eso? ¿Avanzamos? Ya. Continuamos con la número 12. Xavier. Acá estoy, ¿verdad? Reprender, yo le puse gritar. ¿Ya? ¿Alguien colocó algo distinto? La D le puse yo, increpar. Increpar. ¿Ya? También. Increpar, ya. Sí, esa es. Increpar. ¿Cierto? Reprender es increpar. De todas. Por eso uno fue viendo, quizá en alguna, uno tuvo que ir viendo cada una de las otras. Fue todo un trabajo de estar buscando. No, al menos para mí no fue fácil. Yo tuve que buscar palabra por palabra. Ya, e increpar. Más que gritar, más que insultar, enseñar grosería es increpar. Número 13, Mónica. Dice, yo le puse paseando, comiendo. Ya. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Alguien colocó algo distinto? Ya. Es comiendo, paseando, comiendo. Yo le había puesto descansando y no era descansando. Yo ahí me equivoqué. Pero era comiendo. El número 14, Brian. Dice potestad y yo le puse todas las anteriores. Ya. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Todas, ¿cierto? Poder, majestad, autoridad y dominio, todas las anteriores. Todas tienen que ver con la potestad de Jesús. Número 15. Jorge, ¿llegó del paseo o no? No parece. Ya. Gonzalo. Ya. ¿Y lo hizo para Ya. corregirme? ¿Está mintiendo, tía? La número 15, Jorge. Número 15, misericordia. Yo le puse todas las anteriores. Ya. Tía Chimi, Diga. ¿sabe que tengo una duda en la 12? En la ¿Sabe 12. por qué? ¿Por Sí, qué? donde el significado de reprender, porque según la versión Reina Valera, ¿Ya? Jesús le pregunta a los discípulos, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca Sí, fe? sí. Les pregunta, po. Entonces yo le coloqué enseñar, porque al final él se levantó y les demostró quién era él, po. Entonces no veo como un acto de increparlo, más bien veo como un acto de educación. Eso es lo que al menos interpreté yo. Ya. ¿Qué piensan los demás? De acuerdo a lo que dice Andrés.
los que No sé colocaron en qué, increpar. en qué tono le habrá dicho la frase hombres de poca fe, no sé si le habrá dicho riéndose, Claro, es que enojado. igual claro que es delicado porque, mira, por ejemplo, la versión Reina Valera de 1960 dice lo siguiente: él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, lo reprendió a los vientos, al mar, y se le hizo gran bonanza, ¿no es cierto? Pero la NTV te da como que reprendió a los discípulos, entonces como raro. Igual Sí. no puse increpar en todo caso. Sabes que yo busqué la palabra reprender, que significa corregir. Le coloqué un sinónimo. Y me fui a lo que dice, me acordaba de lo que dice Timoteo cuando dice que la palabra es útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Y ahí me encontré con las palabras del increpar. Significa que es como que los confronta con su error, digamos, en este sentido. Porque él quería corregir esa falta de fe. Entonces los confrontó y les dijo en qué situación estaban. Y es de acuerdo a eso, yo lo contesté, porque yo decía enseñar, quizás va en otra parte, pero yo me fui a ese texto de toda la palabra es inspirada, útil para enseñar, y vi que están separadas. Y de acuerdo a como aquí el Señor confrontó a los discípulos, me fui por la palabra increpar. No sé qué piensan ustedes. Aquí en mi Biblia dice que los confronta con la razón del problema que tenían en ese momento. No sé si se te aclara la duda. Más que nada por eso, yo me fui a eso, porque igual yo fui mirando, claro, no es un insulto, no le gritó, medio grosería, pero la separé la enseñanza de increpar por lo mismo, porque me fui a lo que hace la palabra, y las tienen separadas. Porque le dicen hombres de poca fe, claro, los confronta con su falta de fe. Los increpa de alguna manera, no quiere decir que lo increpa no significa que fue así como en tono, no, porque no, pero sí los confrontó. ¿Qué piensan? ¿O qué piensa Andrés? Sí, creo que me deja más tranquila esa respuesta. Ya. Vamos a la número 16, y había leído Jorge, le corresponde a Gonzalo. La 16, remiendo, le puse parche. Ya, ¿estamos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Parche. Ya. Ese era el vocabulario de donde están incluidas todas las términos de todas las lecciones, conceptos, todas las lecciones, o palabras de todas las lecciones. Entonces ahora, después de haber hecho así como que nos va a servir mucho, porque yo aprendí bastante de esta, que trabajé harto en cada palabra, entonces, ya nos quedan claros ciertos conceptos, ciertas palabras. Y ahora nos vamos a lo que corresponde a la lección número 12, la última lección de este estudio. Y nos vamos a Mateo 9, 32, 38, y que no está en ninguna otra de las partes, o sea, el otro evangelio. Y aquí, cuando yo leía, bueno, algunos hacían una división, algunos colocaran, bueno, aquí están divididas en dos partes, un mudo habla y la mies es mucha. Y en otras versiones que leí estaba el hombre mudo, y que el versículo 35 era como un resumen de todo, y después pasaba a lo que era el versículo 36 en adelante, y el envío de los discípulos. Pero nosotros vamos a leer del 32 al 38. ¿Alguno de ustedes tiene su Biblia a mano? Ya, Mónica va a leer entonces lo que tiene que ver con el mudo habla del 32 al 34. Y después le voy a pedir a Andrés que lea del 35 al 38.
8. ¿Ya? ¿Alguna versión, tía Simi? Cualquier versión. Cualquier versión. Bueno. Porque sí. Ya, Mónica. Ya. Dice, un mudo habla. Mientras salieron ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Ya. La mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, el Señor de la mies, que envíe obreros a sus mies. Ya. Esa es la base bíblica de la lección número 12. Y aquí vamos a ir viendo entonces, la primera parte es lo que quiere decir del mudo, y después nos vamos a la siguiente. Nos vamos a la pregunta número 1. Quedamos, el último que leyó fue... Se me olvidó quién leyó último. El Andrés leyó. Ya. Ya, bueno, vamos a seguir acá. Vamos a seguir de arriba porque ya... Ya. Número 1, Xavier. ¿Está Xavier por ahí? No está el Xavier. Ya. Entonces, Mónica. Ahora sí, ¿me escucho? Sí. Sí. Ah, ya. Ya, apenas van saliendo los dos ciegos que ahora traen a Jesús un nuevo caso a solucionar. ¿Qué persona es? Un mudo, además está endemoniado. Ya. Un mudo y además está endemoniado. Número 2. Brian. 2. Esta pobre persona es traída o llega sola, fue llevado. Ya. Número 3. Jorge. Ya, dice, sus dos graves problemas es que se refiere al caballero que es mudo y está endemoniado, Ya. Sí. ¿o no? Sí. Letra A, entonces, lo que decías tú, es mudo. La letra B está endemoniado, sí. Número 4, Gonzalo. Pero dice, Jesús expulsa el demonio y gracias a tal prodigio la persona logra recuperar el habla. ¿Cómo reaccionó la gente? Se maravilló. Dijeron, nunca se ha visto tal cosa en Israel. Ya. Muy bien. Número 6, Catalina. ¿La 5? Sí, O sea, sí, la 5. Sí, ya. la número 5. Ya. Ante el milagro la gente se maravillaba. Ya. Y la número 6, Andrés. Pero algunos se enojaron con Jesús y comentaron, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Ya. Número 7, Eliezer. El tema de los demonios fue estudiado en lecciones anteriores. Seguirá apareciendo mucho en el ministerio de Jesús. Aquí los fariseos tocan el tema. Ya. Número 8, Daniela. Ya dice
¿Quiénes son los fariseos? Ya que le puse que eran un grupo religioso, político, social y que se regían de forma estricta por el Antiguo Testamento. Ya, bien. ¿Alguien quiere agregar a esto de los fariseos? ¿Alguien escribió algo más? Yo encontré algo parecido a lo de la Dani. Dice Ya. de que del hebreo fariseo significa separado o separatistas. Y que eran una secta justamente que provenía del judaísmo, pero se separaron de los judíos porque eran menos estrictos que ellos, porque supuestamente ellos respetaban mucho más la ley y las ceremonias antiguas de la ley. Ya. Entonces los fariseos cumplían en detalle toda la ley de Moisés, pero también añadieron tradiciones humanas a la ley de Moisés. Y se preocupaban más de la letra de la ley que de cumplir el espíritu de la ley. Sí, que faltaba eso, lo que vino a dejar, lo que vino a hacer Jesús. Y la número 9, porque ahí nos vamos a detener para ver si vamos entendiendo esto. Número 9, Eliezer. ¿Tan rápido o no? Sí, Eliezer. Ellos no valorizan el milagro de que un mudo pueda hablar. Tampoco les alegra que haya sido librado de un espíritu inmundo. Todo lo contrario, acusan a Jesús de algo grave. ¿Qué acusaciones? Yo le puse que lo acusan de estar involucrado con demonios, específicamente con el príncipe de los demonios. Y aquí abajo hay un cuadro. Léele el recuadro. Dice, Belcebú, el príncipe de los demonios, es el señor de las tinieblas. Baal Sí. es señor y Zebú es de las moscas o de lo inmundo. Ya, ahí está explicado lo que significa Belcebú. Algo que añadir, que acotar a esto del milagro de Jesús. Recuerden que el Señor como que iba saliendo de una y venía otro caso, y aquí se encuentra con una persona que está muda y uno de los comentarios decía que el demonio lo tenía mudo y hacía muchas explicaciones, pero aquí el Señor dice que era un mudo, que además está endemoniado, dice la palabra. Y la liberación de los endemoniados también era una evidencia de que el reino de Dios había llegado. Demuestra que la liberación de los endemoniados fue, y yo anotaba ahí algunos versículos bíblicos, por ejemplo, de que la liberación de los endemoniados era evidencia de que el reino de Dios había llegado. Yo tengo Mateo 12:28, ¿ya? Porque el Señor vino a liberar del poder de Satanás. Y en Mateo 12:29 coloqué que ahí demuestra que la liberación de los endemoniados fue una evidencia de que el hombre fuerte había sido atado, o sea, Satanás. Entonces, todos estos milagros eran señales y evidencia del reino de Dios. Y aquí nos encontramos con algo nuevo, que a lo mejor para ustedes esto de qué les parece esto, o qué sabían de esto, o les quedó claro esto de lo que el príncipe de los demonios, quién era Belcebú, o fue algo nuevo, algo que no conocen. Porque eso de los fariseos ya lo habíamos visto, o sea, lo nuevo era lo que le dijeron en esta situación, los fariseos como siempre estaban ahí, pero habían personas que nuevamente ahí le decían a Jesús que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. ¿Y quién era el príncipe de los demonios? Ya. Entonces acá vemos que el Señor se enfrentó a mucha oposición
en su ministerio. Por lo mismo, nosotros como hijos de ellos también nos vamos a enfrentar a oposición, pero el Señor, si se dan cuenta en las lecciones, vimos muchas veces que los fariseos traían sus apreciaciones en contra de lo que Jesús hacía. Pero acá ya lo culparon de expulsar demonios usando el poder del príncipe de los demonios, dice. ¿Pero qué poder era el que usaba Jesús para echar fuera a los demonios? De Dios. El poder de Dios. ¿Qué más podemos decir? El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Ese es el poder que Dios usaba, la autoridad, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo para echar fuera demonios. Pero aquí vemos, como digo, que los fariseos estaban nuevamente acusando a Jesús de algo grave. La lección no es para ahondar más, sino que es como para que dejemos claro eso del ministerio de Jesús. Y este hombre fue nuevamente, como dice aquí, fue liberado. Y vemos la reacción de otro grupo de gente, ¿cierto? De que se maravilló de lo que Jesús había dicho, pero también hubo gente que acusó a Jesús de algo grave. O sea, Jesús siempre se enfrentó a estas situaciones. Algunos se admiraban, se sorprendían, quedaban impresionados, pero otros estaban ahí para decir y acusar a Jesús. Pero Jesús seguía cumpliendo su ministerio. Ahora, desde la pregunta 10, comenzamos entonces con lo que es la mies es mucha. Y aquí vamos a ir viendo otras cosas. La número 10, Daniela. ¿Algo más que agregar antes que sigamos? ¿Algo que ustedes hayan encontrado? ¿Algo que ustedes quieran compartir en cuanto a este tema del mudo? ¿Este milagro? No. Ya. Seguimos con las 10, Daniela, entonces. Yo leí antes de Leli, ya había leído recién. Oh, ya. Consejero José. Ya me perdí aquí en la lista. Esta. Dice la 10, frente a tal acusación, el texto nada dice si Jesús respondió o no. Inmediatamente sigue relatando nuevos hechos. ¿Qué hizo Jesús? Recorría las ciudades y aldeas. Número 11, Matías. En tal recorrido, su ministerio constaba en 3 elementos. Enseñaba en la sinagoga de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Ya. Y número 12, Carla. ¿Qué es el evangelio del reino? Es cuando recorría todas las ciudades y las aldeas. Ya. Sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Porque dice el nuevo 35. Sí, eso dice, regresa a la ciudad y aldea, enseñando la sinagoga, lo que decía antes. Ah, claro, en este caso sería la venida del reino, es lo que él le andaba entregando. Ya. Lo que él quería enseñar en este caso. Ya. ¿Alguien le colocó otra respuesta? Esta da como para si tienen otra respuesta que quieran compartir. ¿Qué es el evangelio del reino? Yo a lo personal yo encuentro que eso es súper profundo el tema del Evangelio del Reino. De hecho, yo he buscado muchas interpretaciones acerca del... A mí no me ha quedado claro. Yo de principiante pensé que era el cielo. Yo cuando conocí el Evangelio pensé que el reino de Dios era el cielo, venía del cielo. Físicamente el cielo, mirar para arriba nomás. Pero claro, a lo largo, no sé, cuando uno estudia el Evangelio, cuando lo anuncia Juan el Bautista, claro, yo lo entendía así como por un reino espiritual, un tema de que Dios, o sea, no un reino físico como que espera el resto, sino que un tema espiritual que iba a
que en su acceso era a través del arrepentimiento, pero igual lo encontraba como confuso. Yo después entendí que era simplemente el acto de la muerte y resurrección de Cristo, que daba el inicio a un reinado espiritual de Cristo. Pero nunca el tema del reino de Dios, el evangelio del reino, así como para poder explicarle a alguien, a mí me ha costado demasiado. Ya. ¿Alguien más quiere agregar algo? Yo puse que era la buena noticia, la salvación en Cristo Jesús. Ya. Era lo Sí, que él comenzó, claro, lo que él estaba anunciando, lo que iba a venir. Claro. Yo Sí. tengo más o menos lo mismo la tía Claudia, le puse así con palabras sencillas, el mensaje de salvación. Ahí me dicen si estoy equivocada. Ya. No, sí, está bien, está bien. Evangelio, ¿qué significa? ¿Alguien sabe Buena lo que significa? noticia. Buena Buena nueva, noticia. buena noticia. Ya es buena nueva, buena noticia. Y el reino de Dios. Esto yo lo aprendí en un estudio del librito que tengo acá, de la vida de Cristo, que yo estaba como Gonzalo. No es que ahora lo entienda así súper, pero alguien en ese libro y el pastor que nos enseñó en ese tiempo nos explicó qué es el reino de Dios, es el gobierno de Dios en las personas. Entonces yo decía, evangelio, la buena noticia del gobierno de Dios en las personas. Y yo decía, el reino de Dios, gobierno de Dios. Y yo así lo entendí, o sea, así lo entiendo. El reino de Dios tiene que ver con el gobierno de Dios. Con el gobierno de Dios. ¿Y en quién? En las personas. En mi vida. Sí. El reino de Dios se ha acercado. ¿Y quién es el reino de Dios? Es Jesús. Jesús, porque el evangelio tiene que ver del reino de Dios. Si lo tenemos que colocar un nombre, el evangelio del reino, Jesús. Así lo entendí yo. No sé si alguno de ustedes buscó algo, tiene algo más que acotar. Bueno, de lo que yo comprendo un poco la venida del Evangelio del Reino, de las buenas nuevas, sabemos que Cristo explicaba la venida del reino y parte de ese mensaje comenzaba desde la muerte y resurrección de él, comenzaba con la preparación de los discípulos e iniciaba el comienzo de la iglesia con la venida del Espíritu Santo, la iglesia primitiva, en donde cada uno le tocaba predicar el evangelio y hacer lo mismo que Jesús hacía, lo que estamos viendo en este estudio, sanar enfermos, reprender demonios y proclamar las buenas nuevas, la venida del reino, que enfocado aquí es la segunda venida de Cristo, porque es cuando Él viene en busca de su pueblo. Entonces es un mensaje mucho más profundo en lo que se vivió, porque estamos a la espera de la segunda venida, que todavía es parte del proceso de las buenas nuevas. Todavía nosotros estamos digamos que en el proceso de que se cumpla lo que Jesús ha predicado y lo que está escrito en la Biblia. Esas son las buenas nuevas que estamos, porque nosotros predicamos que lo que hizo Jesús en nuestra vida y también tenemos fe y predicamos de que Jesús viene de nuevo y viene pronto. Sí, acuérdense lo que dice la Biblia, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién acercó el reino de los cielos a las personas? Cristo. Jesús. Cristo. Por eso yo les digo, lo que tiene que ver con el evangelio del reino tiene que ver con Jesús, netamente con Jesús. Y como dijo una persona, es el gobierno de Dios a través de Jesucristo en las personas, es lo que nos explicó así como la aplicación para nosotros. Y es un gobierno que comienza, claro, pues desde el momento que conocemos a Cristo hasta que el Señor, ¿cierto?, se consume a través de su segunda venida en su totalidad. Pero como aquí no nos da, o sea, aquí es lo justo y preciso, si estos son los encuentros con Dios donde tenemos que abocarnos a lo que es
es, como se dice, los encuentros que tuvo Jesús con las personas. ¿Ya? Por eso es que ¿Sí es Jimmy? yo tampoco busqué mucho, ¿sí? ¿Sí es Milda? Me gusta más su nombre, tío. Sí, Eh, dígame. parece que estaba, o sea, igual yo coloqué algo parecido, porque ahora me hace mucho más sentido, después de que conversamos, creo yo, gran parte de los chiquillos acá. Yo creo que el Evangelio, según, bueno, ese contexto específico, ¿no es cierto?, en donde Jesús habla, que el reino de los cielos ha llegado para quedarse, y estaba enfrente de ellos, era Cristo Jesús, el Mesías, la buena nueva. Y curiosamente, también en la Biblia, todos los historiadores concuerdan que los evangelios son los que hablan de Jesús. Entonces, también hay como una correlación. Y también me llamó poderosamente la atención, me acordé cuando Jesús deja el modelo de la oración. Y me acuerdo cuando él dice claramente el modelo, ¿no es cierto? Dice, Padre nuestro que está en los cielos, santificado tu nombre, ¿no es cierto? Y después puse a pensarme por qué Jesús lo hace en ese orden. Y claramente, a veces un día, me acuerdo que un día el tío José me retó, porque yo me equivoqué, y ahora me acuerdo, y claro, le encuentro todo el sentido, porque uno obviamente cuando ocupa ese modelo de oración, dice que se haga tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. No, hacia en el cielo como en la tierra. ¿No es cierto? De que la voluntad del reino de los cielos es perfecta. Es un mundo imperfecto. Entonces yo me quedo con eso, con que ese evangelio perfecto bajó, hecho carne, hecho Jesús, y vino a cumplir la primera parte, como dice Matías, que fue pagar la deuda. La vuelta de Jesús, ¿no sé? Yo creo que yo lo entendí así. Jesús consumó todo, o sea, se tiene que cumplir en nosotros, pero Jesús ya lo cumplió todo. O sea, o sea, que todo lo que él ya conquistó se tenga que cumplir, sí, pero él ya lo cumplió todo. O sea, esperar que surjan los sucesos que tienen que suceder, pero él ya cumplió todo en cuanto a su reino. ¿Algo más? ¿Cuánto a esto? No. Ya. Número 13. Volvemos a Xavier. ¿Está Javier o no? No lo veo ahora. No, parece que no. Creo que no. Ya. Mónica, o sea, la número 13. En este recorrido por todas las ciudades y aldeas, ¿cuál era el sentir de Jesús? Tenía compasión de la gente. ¿Por qué? Eran como ovejas sin pastor. Jesús tuvo compasión o misericordia del pueblo. Los veía como ovejas abandonadas, sin rumbo ni dirección, y en peligro de ser devorados por lobos. En Israel la palabra pastor hacía alusión a un pastor de ovejas, y antiguamente también a los gobernantes o reyes. Número 14, Brian. Al respecto, Jesús enseña a sus discípulos que oren a Dios de una manera especial. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yeah. Número 15, Jorge. Número 15 dice, justo no la... ¿qué es la mies? La siguiente es una sola respuesta, es errada. No busqué una respuesta así muy concreta. Si yo, no sé, si yo encontrara así como a la vista, sí sería las ciudades, pero no estaba muy seguro de esa pregunta. Ya. ¿Estamos de acuerdo en las ciudades? Sí, las ciudades, sí. Porque había que decir la que es errada. Ya. Y abajito hay un recuadro que dice: Jesús en Capernaum eligió a varios pescadores como discípulos. Y esa sería la última pregunta de la elección antes de pasar a la aplicación.
¿Por qué la aplicación? Porque cuando nosotros estudiamos la palabra, ¿cierto? Y hasta ahí, bien, es un conocimiento, sabemos una nueva historia de Jesús con el mudo, ¿cierto? De un nuevo milagro, sabemos lo que el Señor mostró, ¿cierto? Que hizo un llamado urgente a que haya más discípulos, ¿cierto? Que ayuden a extender el reino de los cielos. Jesús lo manifestó a través de esta lección, pero ahora nosotros tenemos que aplicarla a nuestra vida. O sea, ¿qué va a afectar en nuestra vida esta lección y cada una de las lecciones que hemos estudiado? Número 1. ¿Qué significa ser discípulos? Compartan su respuesta. Eliezer. Yo, como discípulo, lo entiendo como seguidor de. Seguidor de. Mónica. Yo le puse seguir a Jesús e imitar la manera en la que él vivió. Ya. Carla. ¿Qué significa ser discípulo? ¿Significa ser enseñado? ¿Enseñar? ¿Un aprendiz, un estudiante? Como lo habíamos visto en las otras lecciones. Ya. Alguien que está aprendiendo. Ya, alguien que está aprendiendo. Claudia. ¿Qué colocaste en esta pregunta? ¿Qué respuesta colocaste? Al tiro. La 3, ¿cierto? Su orden final fue vayan No, a todas las naciones y hagan discípulos. la aplicación de la número 1, ¿qué significa ser discípulo? ¿Cuál fue Esa tu es la misma. respuesta? Yo le Sí, puse sí. seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo, ya. Sí. ¿Alguien le colocó otra respuesta o algo parecido o que quiera compartirla? Yo le añadí que, aparte de ser un seguidor, que se adhiere a la enseñanza y que la hace parte de su vida. Y de que tiene la responsabilidad de replicar lo que aprendió. Ya. ¿Alguien tiene otra respuesta? Antes de pasar al número 2. Como decía, discípulo, un aprendiz, yo ahí, seguidor de Jesús. Y ¿sabes lo que me quedó claro? Igual en uno de los estudios, es seguidor de Jesús y de sus enseñanzas. Porque yo sigo a Jesús, pero también tengo que seguir lo que él enseña. Y algunos de ustedes aplicaron otras palabras de hacer, de practicar, de vivir. ¿Qué significa ser discípulo? Yo le puse, tía Chimi, persona que se dispuso a ser transformada por Dios y lo sigue con su vida. Yeah. Porque yo creo que al final uno estaba pensando justamente en eso. Al final, dejar esto otro, ¿no? Porque al final uno tiene que renunciar al y Jesús lo dice, toma tu cruz y sígueme. Entonces, eso significa dejar que al final gobierne Dios en uno. Sí. Y lo importante de esta pregunta, ¿qué significa ser discípulo? Es que nosotros tenemos que ser discípulos, o somos discípulos de Jesús, y que nosotros tenemos que hacer discípulos. Por eso está la palabra en la segunda pregunta también. Dice la número 2, ¿soy discípulo de Jesús? ¿Qué le colocaron? Que sí, que no. Sí, muy bien. Sí, me parece muy bien. ¿Alguien le colocó no? Ya, entonces, por eso está la primera pregunta, ¿qué significa ser discípulo? Entonces abajo, ¿soy discípulo de Jesús? Entonces, si soy discípulo de Jesús, soy un seguidor de Jesús, soy alguien que sigue su enseñanza, soy alguien que practica la palabra, soy alguien, lo que ustedes compartieron. Y la número 3. Por eso es que a mí esta parte de los discípulos, las 3 preguntas, la palabra clave,
Número 3 dice, su orden final fue, vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Eso está en Mateo 28, 19, donde está la gran comisión. ¿Qué más dice la gran comisión? ¿Cómo es la gran comisión? A ver. Dice, ¿cuál es la gran comisión? Ir por todo el mundo, predicando el evangelio a toda criatura. Estoy parafraseando, no me acuerdo literalmente. Bautizándolos en el nombre del Bautizando. Padre, del Hijo. Ya, y por todo el mundo, ¿cierto? Oíd y hacer discípulos, y por todo el mundo. ¿Qué más era lo otro? Guardar la enseñanza. Sí. Bautizándolos y enseñándoles que guarden todas, ¿cierto? Las palabras. Parafraseando también. Si alguno lo tiene ahí, me gustaría que lo leyéramos. Mateo 28, está en del 17. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ya. Y si ustedes ven más adelante, dice que Jesús se acercó y dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y nosotros a través de toda esta lección hemos visto la autoridad que fue dada a Jesús, por Dios, ¿cierto? La autoridad sobre todo, sobre todas las cosas. Y el mandato es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ¿cierto? Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es todo un trabajo, no es solamente predicar y que la persona diga, acepta a Cristo, sino que dedicarnos también a enseñarle y que luego ellos sean parte, ¿cierto? A través del bautismo sean parte de la congregación y sean enseñados, sean discipulados. Ahora, aquí le voy a preguntar a cada uno, así que cada uno piense en algo. ¿Cómo puedo colaborar en esta comisión si yo ya sé cuál es la comisión que Dios me ha dado? O sea, que Dios nos ha dado a cada uno. Y yo quiero que ojalá puedan pensar en algo práctico, para cumplir e ir con este llamado y hacer obediente al llamado urgente que hace Jesús a sus discípulos, que nos está haciendo también a nosotros a través de la elección para extender el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo puedo colaborar en esta comisión? Matías. ¿Cómo puedo colaborar con esta comisión? En esta comisión, sí. Siendo parte de la comisión. Es como consultor general, pero teniendo las bases claras, porque una cosa es saberse de memoria como lo que es la gran comisión, pero tener la base clara no me refiero a la teoría, sino que la vida cristiana del día a día sea tu gran comisión de predicar el evangelio a todas las naciones y bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que no solamente es predicar el evangelio, sino que también es enseñar el evangelio, es mostrar una vida en testimonio, es mostrar que la vida cristiana no es perfecta, que el cristiano también cae en pecado, pero también cómo es ¿cómo es la palabra? El reencontrarse con el Señor cuando hay caídas, pero el seguir luchando las batallas cada mente, cómo vencer los pecados, cómo romper las cadenas, etcétera, etcétera. Es algo más integral que es constante, no es como es un curso de 30 días por internet, cúmplelo y está certificado. Como por ejemplo, voy a tirar como talla, cuando presentan a los niños, estás presentado, te pasan el certificado, lo que presentan los domingos en la iglesia y ya estás presentado por el Señor. No, es algo ya, desde que empezaste a comenzar los caminos del Señor, hasta que el Señor te diga ya es momento de que te llame,
Me refiero a que hasta cuando uno fallece. Ya. Ya, bueno, ahí dijiste varias cosas. A ver, voy a ver por aquí. Mónica, ¿cómo puedes colaborar en esta comisión? Cada uno va a pensar en algo, aunque sea un ejemplo, algo práctico, o lo que ustedes tengan ahí en su mente. Siendo ejemplo de testimonio, reflejando a Cristo en mi vida y que lo vean la gente mi familia, mis colegas del trabajo, de forma práctica. Ya. Brian. Hablando a otras personas sobre Jesús y su enseñanza y también motivarlo a que sigan aprendiendo sobre eso. Ya. Jorge. Igual, bueno, comparto de cierta forma la parte del testimonio, o sea, yo creo que no solamente, no es necesario que uno sea un catedrático en la palabra, porque los mismos fariseos eran personas que sabían mucho, pero que de práctica no eran nada, entonces yo creo que más que nada, más importante es practicar lo aprendido que aprenderlo. Eh, y bueno, y aplicar en ese sentido me refiero a lo que Jesús nos dejó, que es su palabra. Poder no solamente enseñarlos, porque también es importante que ellos vean que nosotros también practicamos, que eso para mí, bueno, yo creo que para todos debería ser lo más importante. Ya. Gonzalo. Yo te podría decir fácilmente, aprovechando cualquier oportunidad que tenga de poder hablar de otro, pero mi realidad no es así porque a mí me cuesta demasiado ejecutar esa forma. Y yo personalmente lo que he hecho durante este tiempo es tratar de apoyar, tener la responsabilidad en un ministerio que cumpla la labor de discipulado. Yo creo que esa es la manera que a mí me ha servido para poder cumplir efectivamente mi rol de discipulador. Ya, ya. Catalina. O sea, quizás primero preocuparme de yo mantener una buena relación con el Señor y de seguirle buscando día a día, aprendiendo más de Jesús y hacer como parte de mi vida toda esa enseñanza para así poder después ser un ejemplo y predicar con testimonio, con enseñanza bíblica, pero con buena base bíblica, para dar así como entregar un evangelio completo en todas las áreas, algo así. O sea, no es que yo vaya a ir así todas las naciones literalmente, pero empezar por primero mi familia, mis amigos, personas más cercanas a mí. Eso. Ya. Andrés. Hola, tía Jimmy. No quiero dar la lata, pero ojalá que me puedan escuchar un ratito. No quiero hablar mucho, pero es que lo que pasa es que el otro día vi un experimento social que me gustó mucho, tía Jimmy. Y le voy a contar la historia. Ya. Bueno, sencillo. Al final es como una pregunta de por qué es importante que nosotros tengamos hábitos diarios. Un ejemplo. Y no dejar de hacerlo. Un ejemplo. El hacer la cama constantemente. Ya, y yo un día como que la dejé de hacer y justo me apareció un video en TikTok. Y en Estados Unidos se hizo un experimento social. En un barrio muy, creo yo, complejo, muy criminalizado, dejaron un auto nuevo. El otro día el auto estaba sin rueda, estaba absolutamente... Lo habían robado todo. Hicieron el mismo experimento en un barrio más pudiente. Y en el barrio pudiente, tuvo como 2 semanas y el auto no le pasó nada.
y de repente cayó como una fruta de un árbol y le rompió el parabrisas. Y eso permitió de que al final, en menos de 2 días, el auto estuviera desmantelado en un barrio pudiente. La conclusión es la siguiente, que al final basta solamente con dejar de hacer una cosa para empezar dejar todas las demás. Por eso es importante formar hábitos. Aquí quiero ir con esto, que al final yo creo que es muy importante que uno como persona y como cristiano se autodiscipline y logre formar hábitos sólidos que a uno le permitan ser una persona creíble, ser una persona fidedigna, y que tu entorno cercano lo comience a ver, ya sea tus hermanos, tus familiares, tus amigos cercanos, en el trabajo, cosas que siempre vean algo distinto en ti, para cuando se dé el momento siempre tú puedas entregar el mensaje de por qué tú eres diferente, qué te hizo diferente. Y creo que a mí me llama mucho la atención porque yo trato de hacerlo, porque es difícil de repente. Hay días que uno no quiere hacer nada, anda como bajoneado, a la vez. Hay días que no quería, estoy cansado, entonces es importante, creo yo, tener hábitos sólidos como el tema de la oración, del estudio de la palabra, para poder ayudar a otros. Entonces, yo creo que va por ahí. Ya. Muy bien. Daniela. Eliezer. Me faltaba el Eliezer. A ver, una forma de colaborar con la comisión. Iba a decir testimonio, pero todos lo dijeron, así que no lo voy a decir. Una forma es enseñando a otros, pero a la vez también siempre estar aprendiendo de la Ya. palabra. No. Ya sí. Daniela. Ya, que dijeron hartas cosas y de todo lo que dijeron estoy de acuerdo con absolutamente todo. Pero así lo que yo puse como de forma simple es como predicando, ayudando a otros, orando, enseñando, siendo testimonio. Y igual quería mencionar de lo que dijeron todos, como lo que más me quedó, un poco lo que dijo el Mati, que dijo hartas cosas, y también lo que dijo mi hermano, mi queridísimo hermano, que igual estoy de acuerdo porque él habló, por ejemplo, de practicar también, pues de que, por ejemplo, los fariseos, ellos se sabían al pie de la letra la palabra, pero no la practicaban. Entonces nosotros igual tratemos de no caer en eso, en los fariseos, y quizás no siempre vamos a tener la oportunidad a lo mejor de hablar con palabras a los demás, pero sí todos los días, cada minuto de nuestra vida vamos a tener que ser testimonio. Entonces me parece muy importante esa parte, de ser ejemplo, de practicar lo que nos dice la palabra. Ya. José. Yo creo que lo primero hay que ver que Jesús nos da un mandato, nos dice, y lo primero es obedecer, tener el posición de obedecer, y luego estar involucrado en lo que es la inquisición. O sea, dentro de obedecer significa que yo tengo que estudiar la palabra del Señor, estar siempre ahí, para poder después ayudar a que otros puedan conocer a Cristo. Estar siempre en eso, ayudar a que otros puedan conocer a Cristo, a que otros puedan crecer, a que otros también puedan llegar a obedecer a Cristo. Y que ellos también después estén capacitados para ellos seguir haciendo crecer el reino. Eso. Y a ver. Si no escuchamos, está un poco inestable la comunicación, la conexión. Y Carla. Yo creo, o sea, de acuerdo a lo que hemos conversado, ¿cierto? Lo que uno típico como que dice, en cuanto al dar el ejemplo, yo creo que eso es lo más importante. Y como decía Leli, estar aprendiendo, por ejemplo, lo que hacemos nosotros en los juveniles,
asistiendo a la iglesia, obviamente uno va aprendiendo más. Entonces así uno va siendo parte más que parte de la comisión, es como ser un aporte en la comisión, poder ayudar a entregar el evangelio, porque si uno se da cuenta, Jesús no entregaba el evangelio así solamente hablando, sino que la mayoría del tiempo era con ejemplos, haciendo, bueno, en su caso haciendo milagros y todo eso, pero era con actos más que con palabras. Entonces yo creo que con el ejemplo lo mejor que podemos nosotros ser parte de la comisión. Sí, sí, creo que a todos hablaron, ¿cierto? No se me quedó ninguno. Yo creo que ustedes vieron en cosas clave. Creo que la mejor forma de nosotros poder cumplir con la comisión es nuestro propio testimonio, sinceramente. Porque nosotros, como que no sé si dijo Mati, podemos saber mucho de la palabra, mucho, pero en los momentos decisivos y en todo momento, todos los días, nosotros estamos dando testimonio en quien hemos creído, todos los días. Y dice que Jesús enseñó, predicó y habló a la gente acerca del reino todo el tiempo y en todas circunstancias. La mayoría de sus enseñanzas la hizo mientras la gente realizaba su vida normal. Si queremos seguir el ejemplo de Cristo, también debemos enseñar y hablar a la gente que conocemos en nuestra vida diaria. Podemos hacerlo mientras caminamos por la calle, en nuestro trabajo, mientras vayamos de compra o en reuniones sociales. A donde sea que vayamos, debemos sembrar la palabra de Dios en los corazones de la gente. Y esto no es opcional, o sea, esto es un mandato. Nosotros somos discípulos de Cristo y la mejor manera de colaborar en esta comisión es mostrando una vida transformada por Cristo. Esa es nuestra mayor forma de utilizar la gran comisión, más que saber tanto y hacer estudios, estar, no sé, pues, muchos estudios, y no digo que está mal, pero más que eso, en nuestro propio testimonio, en lo que Cristo ha hecho, en lo que Jesús, digamos, nosotros que seamos una de las elecciones, la tercera elección, ¿cierto? Vimos a la suegra de Pedro, vimos al siervo del centurión, vimos a la hija de Jairo, vimos a la mujer de flujo de sangre y todo. La tercera elección debería ser el encuentro de Jesús con nosotros, cómo lo relataríamos nosotros. Y yo estaba viendo este libro que decía, ¿cómo era mi vida antes de conocer a Cristo? ¿Cómo fue el momento en que conocí a Cristo? Lo que pasó, qué experimenté, qué sucedió, y cómo es mi vida después de haber conocido a Cristo. ¿Hay cambio? ¿Hay diferencia? ¿Hay crecimiento? Entonces nosotros somos discípulos de Cristo y deberíamos experimentar, ¿cierto?, una transformación. Ustedes lo dijeron. Y nosotros estudiamos 12 lecciones de cómo Jesús se acercaba a la gente. Y el mejor ejemplo, yo compré un libro que se llama, que se habla de Jesús, el ejemplo de Jesús, el modelo de Jesús. Creo que Jesús es el mejor modelo que debemos seguir para compartir el evangelio. Que de todas estas lecciones Jesús fue motivado por algo. Si hay un corazón compasivo, nosotros nos vamos a poner la mirada en aquel que no tiene a Cristo. Si tenemos el amor de Dios, vamos a colocar la mirada en el que no tiene a Cristo. Entonces nosotros tenemos que, en primer lugar, ¿cómo puedo colaborar en esta comisión? Y yo noté aquí algunas cosas de las que ustedes dijeron, pero voy a decir solo 2. La autoridad y respaldo de Dios. Yo no puedo colaborar en esta comisión si no tengo la autoridad y el respaldo de Dios. Si no tengo una vida de oración, una vida de estudio de la palabra, una vida de obediencia a Dios, yo no podría cumplir con esta comisión. Eso es esencial, esencial. Yo necesito la autoridad y respaldo de Dios, y es la única manera en que voy a ser efectivo colaborando en esta comisión. Y la segunda es mostrando a través de mi vida lo que Cristo ha hecho. Y creo que yo la simplifiqué en esas 2, porque lo demás lo podemos hacer. Pero creo que lo que habla más fuerte es la autoridad que tengo y el respaldo de Dios en mi vida. ¿Cuánto de la autoridad que vimos aquí en estas lecciones tengo de Cristo? ¿Cuánta autoridad de Cristo hay en mi vida? ¿Cuánto estoy mostrando de autoridad de Cristo en mi vida? ¿Cuánto respaldo de Dios estoy experimentando en mi vida para hablar a otros, para ayudar a otros, para alentar a otros, para hacer discípulos a otros? ¿Cuánto? ¿Cuánto fuerte habla mi testimonio a otros? ¿Cuán
fuerte está hablando lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy experimentando, aún en medio de nuestras luchas y de nuestras pruebas, cuánto de Cristo estoy mostrando. Entonces, que estas lecciones, resumiendo todo, el Señor nos ayude. No es un estudio más, es un desafío que Dios nos muestra. Porque hay mucho que hacer, la mies es mucha. ¿Y qué dice Jesús? Faltan obreros. Y este estudio es un llamado para que tú seas un obrero, porque la mies es mucha y son pocos los obreros. Jesús te necesita para cumplir, para que se cumpla esta comisión. Me está llamando a mí para poder ser más efectiva en esta comisión y para que a través de tu vida y de mi vida otros puedan ser discípulos de Cristo. Eso es lo que quiere Jesús a través de estos estudios, de este estudio que hemos hecho. Es un desafío. Así que yo feliz, contenta de haber estudiado este libro y seguiremos estudiando la palabra del Señor en forma personal ahora, ¿cierto? Si alguno tiene un estudio, un libro, yo ya sé qué es lo que voy a estudiar durante estos meses, pero siempre estar aprendiendo algo de la palabra del Señor. Así que el Señor, eres un discípulo de Cristo, cada uno de ustedes es un discípulo de Cristo, es un discípulo de Jesús, y Jesús los quiere usar con autoridad y respaldo en favor de aquellas personas que están necesitando urgentemente escuchar el Evangelio, en sus casas, en sus trabajos, sus amigos, su entorno. Así que vamos a orar al Señor y vamos a dar gracias por este estudio. Gracias al Señor que nos permitió hacer este estudio, pero el Señor quiere ver cambio en nosotros, personas transformadas por la palabra, que esto no sea un conocimiento más, sino que esta palabra haya transformado nuestra vida a través de cada jueves que nos reunimos. Así que vamos a dar gracias al Señor por esta palabra y vamos a orar a Dios, vamos a orar al Señor. Es el último estudio. La nota se la pondrá el Señor, yo no le voy a colocar nota. El Señor le va a entregar un certificado. Así que vamos a orar al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú has abierto nuestros ojos a través de estas lecciones y nos recuerdas en quién hemos creído, en un Cristo que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, que no hay poder sobre tu poder, que tienes toda autoridad sobre las enfermedades, que tienes toda autoridad sobre la naturaleza, que tienes toda autoridad sobre Satanás y los demonios, que tienes toda autoridad sobre la muerte, Señor. Somos discípulos de este Cristo todopoderoso. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida de acuerdo a quien eres tú, Señor. Somos débiles, fracasamos, nos caemos, nos equivocamos, pero gracias, Señor, porque a pesar de todo, tú nos has escogido para ser tus discípulos. Y es un motivo de gratitud, Señor. Gracias por cada uno de los que apartó este tiempo para estudiar tu palabra, porque sin lugar a duda los que estuvieron, Señor, aquí son los más bendecidos, Padre, y son los que están creciendo y demostrando, Señor, que tu palabra está transformando sus vidas. Gracias, Señor, porque mientras más cerca de tu palabra estamos, más transformación de vida hay en nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que nos alimenta y nos ayuda y nos sostiene. Señor, gracias por este tiempo que no ha sido en vano, y ayúdanos para que en este tiempo que no tengamos estudio en grupo, de manera personal, busquemos de ti de alguna u otra manera, estemos siempre en contacto con tu palabra. No nos dejes estar quietos, sino que siempre buscando y queriendo descubrir nuevas experiencias contigo. Y abre nuestros ojos, porque a nuestro alrededor hay personas que te necesitan. Hay muchas hijas de Jairo, hay muchos siervos de centuriones, hay muchas suegras de Pedro, hay muchos que están oprimidos, y somos nosotros los llamados, Señor, a entregar tu mensaje. Ayúdanos, Señor.
Ayúdanos, Señor, a poner la mirada en aquel que lo necesita, en aquel que no tiene a Cristo. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por tan grande bendición de haber estado en contacto con tu palabra estas 2 elecciones. Gracias a cada uno de los que preparó la elección, Señor. Gracias, Señor, porque somos bendecidos tremendamente al preparar cada elección. Gracias por la oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, tía Esmilda. Ya, yo creo que los avisos, Sí. este sábado tenemos el culto a las 6 online, por si acaso. También el jueves, no, el jueves no tenemos nada. Solo tenemos el culto del sábado a las 6 y también tenemos el culto del domingo, que ese sí es presencial, ya, a las 11 de la mañana. Después tenemos los miércoles, el tiempo con Dios a las 7, de manera online, por Zoom y por el Face. Y sería Al tiempo con Dios, no sé cuándo, pero va a empezar a ser presencial. No sé si la otra o la que viene. Más días Supe viéndonos. hace poco. What? Ya. Y como la mayoría ya sabe, ya la otra semana, si Dios quiere, estaríamos volviendo a los cultos presenciales el día sábado 4 de diciembre. ¿Ya? Pero este Sí, sábado con online. ánimo. Sí, La otra de semana hecho, es presencial, tiempo con Dios. sí, es importante. La otra semana. El la 31, Sí, no, el porque 1 de este fue el diciembre. último. El de ayer. Ya. Qué emoción. Esto es como cuentas Sí. regresivas. Las Sí, chiquillas chiquillos. también, Sí, eso es lo que decía Leli, perdón que interrumpa. que, Con ánimo. que vayan a la UFA, las chiquillas. Hace rato ya que están presencial. Sí, pues hace 3 meses ya. Nosotros ahí con el mío estamos a las 6 de la mañana orando todos los días. Oye, no es broma, los jueves. Oye, a sí, las es verdad. 6:30. Sí, de verdad están orando Yo no me acuerdo porque una vez me levanté temprano y estaba mi papá y dije, ¿qué onda? No sabía que se conectaron. Sí. ¿Me escuchan o no? ¿Sí? Eso. Ah, ya. Ya, sí, lo que decía Leli, vamos a tener aproximadamente como un mes o un poco más de, entre comillas, no estudio los jueves, porque vamos a preparar otro, ¿cierto? Y volvemos presencial, el culto presencial y todos los cultos presenciales de ahora en adelante van a ser a las 6:30, ya por el tema del calor, de que algunos están haciendo otras cosas, están terminando ya algunas, bueno, el 4 algunos están terminando de estudiar, ¿cierto? Están en algunos cursos los fines de semana, entonces por eso lo vamos a hacer a las 6:30, ¿ya? Para que puedan invitar, por ejemplo, la Cata tiene al Evans, lo hemos tratado de invitar de todas las formas, y Cata, confío en ti que va a tener el poder del convencimiento de aquí a allá para poder invitarlo. Si ustedes tienen algún amigo y saben su dirección y quieren enviarle una invitación o algo, por favor háblenos durante esta semana, ¿ya? Si tienen alguien que les gustaría verlos, nosotros por redes sociales, por si no saben, les mandamos a todos como personalmente la invitación, ¿cierto?, del culto presencial para que puedan estar motivados, podamos volver a vernos, ¿cierto? Espero que eso les motive, volver a vernos presencialmente, y también de forma híbrida, para los que no pueden estar presencial, igual va a estar la forma online, ¿ya? Así que para que puedan estar orando también, porque son hartos desafíos que se nos vienen, para que igual podamos decidir un estudio que sea bueno, ¿cierto? Como los que hemos hecho, para poder después seguir con todo nomás. Así que eso, me aporte. Gran aporte, Carla, gracias. Estaríamos entonces. Esperamos poder verlos este sábado y el próximo sábado también. Así que estamos despedidos. Chao. Estamos despedidos para Estén bien siempre. todos. Chao, que estén Chao, que estén bien. bien. Bendiciones. Nos veremos. Nos vemos. Adiós.